Esto en un mundo donde el que engaña es siempre el mayor. Conservar la alegría de perdonar sin ira o rencor. Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están ahí en casa? Bienvenidos otra vez a nuestro estudio de experiencias en el caminar cristiano que transforman. Es un privilegio para nosotros estar aquí una vez más. El pastor Yoba, el pastor Moisés, pastor Moy Jr. aquí estudiando, meditando en esta lección que tenemos el día de hoy. Sin más preámbulo y para aprovechar el tiempo, vamos a orar para empezar en esta tarde y empezar a meditar el estudio bíblico en esta tarde. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, por darnos la oportunidad, Señor, de poder en esta tarde, Señor, poder abrir tu palabra y aprender de ella, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, con un corazón humilde, un corazón, Señor, que reconoce, Padre, que necesitamos, Señor, de tu ayuda, necesitamos aprender y saber más de ti, Señor. Te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para aprender de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de nuestros hermanos que están en casa, que están con bien. Bendice, Señor, este tiempo, Padre. Bendice a cada uno de los hermanos y a cada persona que se disponga a ver este video, Señor. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos, por esta maravillosa oportunidad que tenemos esta tarde de estar juntos otra vez por este medio. Llevando a cabo ahora nuestra lección, nuestra charla basada en Lucas capítulo 8. Entendemos que Lucas capítulo 8 es un capítulo un poco extenso, cuenta con 56 versículos, de los cuales solamente vamos a estudiar un tema. Este capítulo cuenta con 7 temas, vamos a estudiar solamente uno, de suma importancia. La lección que nos detiene ahora para dialogar le hemos llamado la palabra en acción. El tema general de esta charla, de este estudio, es experiencias en el caminar cristiano que transforma, muchachos, ¿verdad? Y estamos viendo diferentes aspectos que necesitamos para esa transformación. Y creo que uno de los más importantes, sin minimizar ningún otro, la semana pasada hablábamos de la fe viva, ¿verdad? Pero uno de los temas muy importantes para esta transformación en nuestra vida es la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso vamos a llamarle a esta lección la palabra en acción. Esperando, hermanos, que hayan hecho su tarea antes de este día. No quiero decir que lo hicieron ayer, antier o el viernes, luego después de la clase, o el mismo jueves en la noche. No quiero decir eso, ¿verdad? Pero si lo hicieron, qué bueno. Dejamos como tarea memorizar Santiago 2:17, que dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y dejamos también la tarea de leer Lucas capítulo 8. Así es que si la leyeron, qué bueno, hermanos, gloria a Dios. Tienen la bendición de leerla por segunda vez, porque vamos a leer con ustedes este capítulo 8 de Lucas. Si no lo leyeron, bueno, qué triste, pero no todo está acabado. Tenemos la oportunidad de leerlo juntamente con ustedes. Así es que, por favor, tome su Biblia, ábrala al Evangelio de Lucas y vamos a leer con ustedes. Aquí nosotros nos vamos a alternar unos párrafos de las Escrituras y vamos a leer juntamente con ustedes este capítulo 8 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Así es que comenzamos la lectura. Bueno, la palabra de Dios dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Perdón. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana,
y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la tierra, sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Continuamos en el versículo 22, hermanos. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas?
Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no le mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte. Y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso a la ciudad y en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Seguimos en el versículo 40, dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entonces, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Aleluya. Tremendo capítulo, hermanos, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que nos menciona, por lo menos por la división que se le hicieron a la Biblia en versículos y capítulos y en párrafos, ¿verdad? Menciona por lo menos 7 párrafos, 7 temas, mujeres que sirven a Jesús. Entonces, ánimo, hermanas, si pueden servir al Señor ustedes, ¿verdad? Y luego está la parábola del sembrador, y luego nada oculto que no haya de ser manifestado. Entonces tengamos mucho cuidado. Y luego este siguiente párrafo, hermanos, la madre y los hermanos de Jesús. Hermanos, marquen este pasaje en su Biblia para que entendamos que María, después de que nació Jesús, tuvo más hijos. Y ese pasaje, hermanos, también pueden cotejarlo con Mateo capítulo 12, ahí está también este pasaje, y Marcos capítulo 3 menciona este mismo tema de la madre y los hermanos de Jesús. Y
luego Jesús calma la tempestad. Me encanta de este párrafo, al final de este párrafo, hermanos, el 25, que dice que los discípulos sorprendidos decían, ¿quién es este? Que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen, ¿verdad? Tremenda cosa, ¿no? Sí. Y luego el tremendísimo, hermanos, capítulo de la liberación de esta persona que conocemos como el endemoniado gadareno. Sí. Que no sé cómo no le ponemos otro nombre, ¿verdad? Porque siempre que hablamos de esta historia hablamos del endemoniado gadareno, ¿no? ¿No, Moicas? Pero dejó de ser endemoniado. Exdemoniado. El ex-endemoniado. Ex-endemoniado, sí. Porque al final de este párrafo nos narra la escritura como él, queriendo seguir al Señor, el Señor le dice, no puedes ir, regrésate a tu casa y cuéntales. Y él enseguida contó en su casa y por toda la ciudad las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Sí. Y el último párrafo nos presenta dos historias ahí metidas. Una, la fe de Jairo al venir ante el Señor para presentar una necesidad de su hija, que estaba gravemente enferma. Y en medio de la trama de esta historia aparece la mujer enferma de flujo de sangre a la cual el Señor sanó después de muchos años de enfermedad y de mucho gasto de dinero. Apasionante la historia, hermanos. El Evangelio es maravilloso, hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí encontramos estas historias. Bueno, de todas estas historias vamos a estar dialogando el segundo párrafo del versículo 4 al versículo 15, lo que se conoce como la parábola del sembrador. Con este tema, la palabra en acción. ¿Qué les parece el tema, Yoba? Excelente, pastor. Un tema muy necesario de entender, sí. Muy necesario. ¿Cómo ves? Sí, se me afigura como la frase de manos a la obra, ¿no? Manos a la obra. Ya aprendiste, ahora manos a la obra. Manos a la obra, sí. Porque, hermanos, lo único que puede cambiar nuestra mente, lo único que puede cambiar nuestros pensamientos, lo único que puede santificar nuestra vida es la palabra de Dios. Dentro de la oración de Jesús al Padre, en Juan 17, encontramos esta petición de Jesús al Padre por sus discípulos diciéndole, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, Así lo único es. que puede santificarnos, hermanos. Entonces, antes de entrar en materia, estoy pensando, hemos dialogado aquí, estamos pensando que no vamos a terminar hoy todo lo que queremos comentar con ustedes. Yo creo, espero que esta sea la única ocasión que tengamos que hacer eso. Si tenemos que hacerlo otra vez, no hay problema, de dividir una lección en dos partes. Entonces, a ver hasta dónde llegamos. Ahora, porque no queremos correr, no queremos simplemente hablar y hablar sin entender y sin realmente expresar lo que queremos expresar, ¿no? Porque esto tiene mucha enseñanza. Sí. Hay mucho que decir en esto de la palabra en acción. Para esto, hermanos, creo que hay algunos pasajes de la Biblia que son muy comunes, muy de dominio público, ¿verdad? Recordemos lo que hemos leído en la carta del apóstol Santiago, Santiago 1, especialmente el párrafo del versículo 22 al 25. Muy conocido ese párrafo de la escritura, déjenme referirlo, hermanos. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así es. ¿Verdad? Esta es una declaración del apóstol Santiago muy poderosa, hermanos, de cómo podemos ver la palabra en acción, cómo podemos ver nosotros la palabra de Dios obrando en nuestra vida si
En lugar de tener limpio el corazón, y válganme esta ilustración, válganme esta ilustración, si en lugar de tener limpio el corazón, como lo he dicho en alguna ocasión, tenemos limpios los oídos. Porque es muy común escuchar esta frase, este comentario entre nosotros mismos. Híjole, le entró por un lado y le salió por el otro. Sí. Entonces, imagínense, hermanos, el efecto de la palabra aquí nomás. Entrando por un lado y saliendo por el otro, sin permitir que llegue a nuestro corazón, a nuestra mente, cambie nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Sí. Por eso quiero comenzar con esta referencia de Santiago 1:22 que dice, pero ser hacedores de la palabra. Entonces, lo que leemos de la palabra, lo que estudiamos de la palabra, lo que escuchamos de la palabra, lo que conversamos de la palabra, tiene que convertirse en nosotros en algo para hacer. Sí. ¿Verdad? Algo para practicar, no solamente para escuchar. Viendo este pasaje, muchachos, antes de entrar a la lección de Lucas 8, viendo este pasaje de Santiago 1:22, ¿no les recuerda algunos otros pasajes del Antiguo Testamento? Muy comunes, hablando de dominio público. ¿No les recuerda? A ver. Los niños ahorita tienen uno bien fresquecito en su mente porque han estado, ahí les da una pista, han estado estudiando de Josué. Josué 1:8. Josué 1:8. ¿Qué dice Josué 1:8, Yoba? No es el de esfuérzate y sé valiente, ¿eh? No, ese es el 9. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca. Este libro de la ley, sí. Este libro de la ley, ¿verdad? Y Josué tenía una chamba difícil de realizar, pero el Señor, en todo ese capítulo 1 de Josué, es apasionante, hermanos, estos primeros 10 versículos de Josué 1, donde Dios le habla a Josué y le dice, ahora te toca a ti tomar el lugar de Moisés. Y luego le hace una promesa maravillosa el Señor a Josué y le dice, como estuve con Moisés, así estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y luego entra el versículo 8 donde dice, pero nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y luego le hace esta promesa al Señor, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿En base a qué? A que la palabra de Dios tuviera una acción poderosa en la vida de Josué. ¿Ok? También quiero referir, a ver si recuerdan, chamacos, otro pasaje en ese mismo contexto, también de dominio público en ese tema en la iglesia cristiana. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ajá. Pero ¿recuerdan lo que dice el Salmo 1? ¿Qué versículo? No, todo el Salmo. Pero sí, versículos 1 y 2. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y luego dice el salmista, antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Okay. Y luego le da el resultado. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Okay. Y obviamente el Salmo 119. El Salmo 119 por excelencia exalta el poder de la palabra, ¿verdad? Recordando este Salmo 119, 105 que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y tantos versículos que tenemos en el Salmo 119 que nos habla del poder y la influencia que debe tener la palabra de Dios en nuestra vida. Menciono todo esto, hermanos, por el tema de esta lección, la palabra en acción. La palabra, hermanos, debe cambiar nuestra vida. La palabra de Dios debe transformar nuestra manera de pensar, pero es tan importante, hermanos, que la palabra de Dios no solamente se convierta en un libro allí en el buró, o en el librero, o en la mesa, o
en el lugar donde usted llega y lo pone, bueno, lo ponía porque ya no han venido a la iglesia. Pero ya mero, hermanos, ya mero nos vamos a contar en la iglesia, primero Dios. Todavía no decimos cuándo, pero ya mero. Entonces, que no se convierta en un libro en el mueble, sino que se convierta en algo bien práctico para nosotros. O bueno, en sus aparatos, no es muy recomendable. En su defecto pueden usar el celular. En sus aparatos, hermanos, pero digo, que se quedan sin pila porque después de jugar unos 3, 4 videojuegos, quieren leer la Biblia y pues ya no hay pila. O están queriendo leer la Biblia y les entra un mensaje ahí en sus redes sociales y se distrae uno de la palabra de Dios. Y creo que, hermanos, algo que debemos considerar muy importante es la seriedad que debe tener la palabra de Dios para nosotros. Entonces, con esta idea, hermanos, vamos a sumergirnos en esta charla este día bajo el tema la palabra en acción. ¿Ok? Así es que vamos al tema, muy. ¿Qué tenemos aquí en el tema para charlar hoy en Lucas capítulo 18? Bueno, la primera pregunta que encontramos en esta lección es ¿cuántos tipos de terreno hay en la historia y qué pasa con cada uno de ellos según los versículos 4 al 8 del capítulo 8 de Lucas? ¿Que los leemos una vez más? Uh-huh. Sí. Dice, juntándose gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. En pocas palabras, podemos ver que en la historia la semilla cae en 4 tipos de terreno, Uh-huh. que es una cae junto al camino, el lugar por donde pasaban las personas. Otra parte cayó sobre la piedra. Otra parte cayó entre los espinos y otra cayó en buena tierra. Uh-huh. Efectivamente. ¿Qué representan hoy estos 4 tipos de terreno? Bueno, pues si pensamos en estos tiempos o si traemos esa historia a estos tiempos, pues el que está junto al camino, si ponemos una semilla en la carretera, pues van a pasar los carros, la van a pisar, las mismas aves van a venir y se la van a comer. Si ponemos una semilla en una piedra, pues el sol la va a secar y nunca va a dar fruto. Si ponemos una semilla y los que tienen plantas saben, ¿no? Si ponen una semilla junto a espinos, junto a plantas que no son adecuadas para ayudar a esa planta, pues se va a ahogar, ¿no? Con la misma raíz de las otras plantas. Y esa sería, por ejemplo, hablar de la que cayó entre espinos, ¿no? Y la buena tierra, pues sabemos que si cultivamos una semilla en tierra fértil, pues va a dar fruto, ¿no? Y va a traer fruto a su tiempo, ¿no? Uh-huh. Y nosotros lo hemos visto porque tenemos un claro ejemplo aquí en la iglesia, ¿no? Desde que llegamos nos han dicho que el árbol de mangos que está allá abajo nunca había dado fruto. No, y yo decía que nunca va a dar fruto. Y la gente eso. decía, ya córtenlo porque no va a dar fruto. Bueno, sorpresa, uno de estos días el pastor y Giovanni estaban limpiando allá abajo y se dieron cuenta que hay un manguito ahí, ya dio su primer fruto. No sabemos si es la tierra o si es el agua que se le ha estado echando, no sabemos. El abono del pitutoy. El abono del perro. No, pero ayer que andaba yo allá abajo ahí checando ahí el estacionamiento de la iglesia, le di vuelta al arbolito y trae 2 mangos. Ya se multiplicó. Ya agarró vuelo. Ya se multiplicó. Bueno. Y vinieron unos hermanos que son de allá del sur, allá anduvieron abajo en el jardín y lo vieron y dijeron, este árbol ya dio fruto. Sí. El próximo año, dice, agárrense, va a dar más fruto. Bueno. Excelente. Entonces nada más protéjanlo del frío, dice, porque... Vamos a disfrutar las primicias. Sí, el frío lo quema, dice, pero si ya dio, dice, ya va a dar.
pues a ver, yo era escéptico de que ese árbol diera fruto ahí, ¿verdad? Como dice Moy, puede ser por el terreno, a lo mejor ahí, sabemos que ahí hay piedras, está pedregoso ese jardín que tenemos ahí en la iglesia. Pero miren, finalmente ese árbol, ojalá que ese pedacito donde está el árbol sea buena tierra. Y ya vimos que pese a que no está en su hábitat, porque el mango normalmente es un árbol de fruta de clima tropical, aquí no hay trópico, entonces pues sin embargo ahí está dando fruto. Entonces, los primeros versículos que acabamos de referir ahorita nos presentan los tipos de tierra de las cuales Jesús habla en esta historia, ¿verdad? Y qué pasa con la semilla en cada uno de esos tipos de terreno. Y ya lo acabamos de leer y charlar un poco al respecto. Muy bien, ¿qué sigue? Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué privilegio tenían los seguidores de Jesús según los versículos 9 y 10? Los versículos 9 y 10 dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pues qué privilegio tenían, yo pienso y agregaría uno más, ¿no? El privilegio primeramente de estar con Jesús, ¿no? Con el Maestro. Pero aparte, el privilegio de lo que dice el versículo 10, entender las verdades del reino, y Jesús lo especificó, ¿no? Las otras personas, por decirlo en nuestro lenguaje, tenían que ser enseñados con palitos y manzanitas. Sí. Y no, los discípulos no, a los discípulos se les dio el privilegio de entender, ¿no? El mensaje directo, así como iba. Entonces, ese es un privilegio. Y además, Moy, cuando no lo entendían, tenían de primera mano la oportunidad de conocerlo, porque el Señor, ahora sí no le entendimos, explícanos. Los que no estaban con el Señor se iban. Y tal vez, no tenemos ese registro en la Escritura, pero por lo que estás comentando, tal vez se iban pensando, ¿qué quiso decir? ¿Qué quiso decir el Señor con eso? Y se iban con esa duda, ¿verdad? Pero el versículo que mencionamos ahorita, menciona eso. Los discípulos le preguntan, ¿qué significa esta parábola? Y el versículo 10, el Señor les contesta, a vosotros os es dado el conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y antes de decir eso, es muy importante, muchachos, entender lo que el Señor dice al final del versículo 8. ¿Qué dice al final del versículo 8, la última expresión del Señor aquí? El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, no es nada más oír y decir ya oí, sino en nuestro caso, hermanos, es oír, entender, obedecer para hacer, ¿verdad? Entonces, es muy importante, hermanos, dejar que la palabra cumpla su función en nosotros. Por eso estamos llamando a esta lección la palabra en acción, ¿ok? Pero volviendo a esta pregunta que acaban de mencionar los muchachos ahorita, es privilegio de los seguidores de Jesús. Amén. Amén. Así es que, hermano, usted es un seguidor de Jesús. Tiene ese privilegio. Tiene ese privilegio. Y los discípulos, como estaban mencionando aquí los muchachos, escuchaban de primera mano, de la voz del Señor. Eso no ha cambiado, hermanos. Ha cambiado un poquito en la manera. Pero aquí tenemos, miren, hermanos, de primera mano la palabra de Dios. Creíble, 100% creíble y 100% útil para nuestra vida. Aquí la tenemos en nuestra mano. Ese, hermanos, es un privilegio. Y si usted en casa tiene un libro, tiene una Biblia, tiene el privilegio de tener en su casa, de tener al alcance de sus manos la palabra de Dios, hermano, considérelo. Ese es un privilegio, como el de los apóstoles en su momento, poder dialogar con el Maestro. Sí. Amén. Y se me viene ahorita pues como parte del privilegio, ¿no? Lo mismo que hacían los discípulos, nosotros lo podemos hacer. Cuando usted escucha un sermón, escucha una predicación en la iglesia o escucha una enseñanza como la que está escuchando ahorita y usted dice, ¿qué es lo que el Señor quiere decir con eso?
bueno, tiene la opción de decirle, Señor, a ver, explícame qué es eso, qué es lo que dijiste, y meterse en la palabra, estudiar. Gracias a Dios ya ahorita tenemos más versiones que hablan de una manera más clara, que podemos usarlas como herramientas para entender un poquito más, y de esa manera hacer lo que hacían los discípulos. Señor, ¿qué quieres decir con eso? Porque muchas veces nos quedamos con la duda, ¿no? Sí. Y dicen en la primaria, es más tonto el que se queda callado, ¿no? Que el que no pregunta. Entonces, si usted tiene una duda, pregúntele a alguien que sea un líder espiritual. Ya ahorita tenemos la tecnología, el googleelo ahí, pregunte ahí qué quiere decir esta palabra que no entendí, y trate de alimentarse así como los discípulos. Si tiene dudas, pregunte, y es bueno sacar de ahí provecho, ¿no? De entender la palabra. Sí, cabe mencionar también que no solamente tenemos la revelación completa, Ajá. sino que tenemos al Espíritu Santo, También. que es el que nos capacita y nos Ajá. enseña. Y el pastor lo ha dicho, ¿no? Muchas veces antes de leer, dígale, Señor, ¿qué es lo que me quieres hablar? Háblame. Sí. Y el Señor se lo va a revelar, el Señor va a hablar con usted. Sin duda alguna. Uh-huh. Y entonces, estamos mencionando aquí, ¿qué privilegio tenían los seguidores de Jesús? Y entonces nos decimos a nosotros mismos, ¿tenemos nosotros ese mismo privilegio? Claro que sí, Claro. Sí. como lo estábamos diciendo, como lo acaban de explicar ustedes muy bien, Uh-huh. por dos simples y sencillas razones, hermanos. Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, y al tener a Cristo en nuestro corazón, tenemos al Espíritu Santo, Sí. ¿verdad? Y Sí. eso nos lleva a entender, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia, nos lleva a entender, y lo que no entendemos lo preguntamos, pero nuestra primera fuente de información es el Señor a través de la oración, hermanos, y el continuo estudio o apego a la palabra de Dios. Sí. Entonces, nosotros también tenemos ese privilegio, pero ahora de esta manera, y a través de lo que hemos estado mencionando, la comunión con Dios a través de la oración y su palabra, y recordando, espero que nos hayan seguido el domingo pasado en nuestro culto dominical. La predicación trató de este tema, espero que lo recuerden, intimidad con Dios. Ujú. Uh-huh. Y esa intimidad, hermanos, la demostramos a través de la oración y pasar tiempo con la palabra de Dios. Uh-huh. Esperemos que lo que recibimos el domingo no haya sido nada más mero, oh, sí me gustó, estuvo No haya suave. entrado por un lado y... Eso, ese es el punto, hermanos, donde queremos detenernos un poquito más. Yo creo que va a ser la próxima semana. Ok. Bueno, la siguiente pregunta dice, así sencillo y directo, ¿qué es la semilla? Según el versículo 11. El versículo 11 dice, esta es, pues, la parábola. La semilla, perdón, la semilla es la palabra de Dios. Ahí está la respuesta. Ahí está. Simple y sencillamente. Bueno, aquí, hermanos, a partir del versículo 11, a pregunta de los discípulos, porque en el versículo 9 los discípulos preguntan, ¿Qué significa? ¿qué significa esta parábola? Y después de decirles que tenían ellos el privilegio de entender los misterios del reino de Dios, Jesús comienza diciéndoles, esta es pues la palabra, la parábola. Y lo primero que explica el Señor de la parábola es la semilla. ¿Y qué es la semilla? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Hermanos, ahí está entonces ante nosotros la semilla más gloriosa. Ahora, ¿qué produce una semilla? Fruto. Fruto. Y va a producir fruto según su especie, Sí. Uh-huh. ¿verdad? Si sembramos una semilla de mango, esperamos que dé mangos, no esperamos que nos dé limones. No. Ojalá y un mango pudiera venir ya con limón y chile. Con tajín. Ya nomás para quitarle el paquetito. Sí, pero no. Una semilla de mango va a producir mango, una semilla de aguacate va a producir aguacate, y cualquier semilla según su género va a producir. Dios nos ha dejado su palabra y en esta parábola está llamándole la semilla. Y Dios espera que la semilla que Él siembra en nosotros dé el fruto que Dios espera de nosotros. Porque creemos, hermanos, al estar en la fe de Jesucristo, creemos que es buena
semilla. Sí. Sí. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender aquí esta noche, hermanos, es que lo que tenemos en nuestra mano es buena semilla. Lo que vamos a tener en cuestión, y es de lo que vamos a hablar un poquito más extenso la próxima semana, es qué tipo de tierra soy para que caiga la buena semilla. Exacto. La semilla no está en cuestión. Lo que está en cuestión es el tipo de terreno. Sí. ¿Verdad? Pero a la pregunta, ¿qué es la semilla? Y es buena semilla, sin duda alguna, hermanos, es la gloriosa y bendita palabra de Dios. ¿Ok? Y bueno, sería bueno nada más dejar en claro qué significa parábola, ¿no? Y pues aquí en este comentario de la escritura dice que Jesús les hablaba por parábolas porque se refería a historias cortas, descripciones que parten de una situación familiar o le dan una aplicación espiritual al unir lo conocido con lo desconocido. En pocas palabras podemos decir que es una moraleja. Es una comparación entre algo que hacemos diario a una verdad espiritual. Exacto, una realidad a lo que vemos en las escrituras, por decirlo. Entonces, para que no se vaya a quedar con la duda de qué es una parábola, bueno, ahí está una pequeña y breve explicación de lo que es. ¿Sí? En este caso, la comparación que están explicando aquí los muchachos, Jesús lo explica en el versículo 5, cuando dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. ¿Era un caso real? Sí. Bueno, que en esos tiempos era común. Sí, era muy común. Exacto. A lo mejor ahorita nosotros tenemos que imaginarnos, o si no somos o si no hemos visto alguna vez a un sembrador, que no siembran igual que antes. Pero para diferente. ellos en ese tiempo era un ejemplo muy claro, muy vívido de su época. Exactamente. Entonces empieza a hablar de un caso de la vida real. El sembrador suele sembrar su semilla. ¿Ok? Entonces, qué interesante, ¿no? Fíjense bien. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó. Y sigue diciendo la parábola. ¿Ok? Entonces, aquí estamos, según el versículo 11, entendiendo qué es la semilla. Y la semilla es la palabra de Dios. ¿Y quién es el sembrador? Bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Porque sí puede haber varias aplicaciones para esa pregunta, pero aquí está un caso de la vida real, usándolo el Señor Jesús, algo, como dice yo, algo vívido, en la cual sus oyentes estaban familiarizados, y Jesús estaba usando eso que le llamó parábola para explicarle a la gente. A los discípulos les estaba hablando de los misterios del reino de Dios. ¿Verdad? Ahora nosotros lo podemos entender mucho mejor. Y en este caso de la parábola, registrada aquí en Lucas 8, en Mateo capítulo 13, también está esta misma historia, y en Marcos capítulo 4, también está esta misma historia. Ahora ya tenemos el cuadro completo y lo podemos comprender. Simplemente necesitamos oídos atentos, pero sobre todo disposición para hacer buena tierra y podamos dar el fruto que Dios espera de nosotros. Así es. ¿Ok? Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿dónde encontramos el mensaje de Dios? Obviamente el pastor lo dijo hace ratito, ¿no? Lo encontramos aquí en la escritura. Y pues viene a nuestra mente ese pasaje muy famoso de 2 de Timoteo 3:16, ¿no? Sí. Que sabemos que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, para corregir. Entonces, ¿de dónde encontramos el mensaje de Dios? Pues en las escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios, en la semilla. ¿Sí? Ahí está el mensaje y entendamos esto, hermanos. Repite otra vez la pregunta, Yoba. ¿Dónde encontramos el mensaje de Dios? El mensaje de Dios, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando aquí de cualquier mensaje, hermanos. Estamos hablando del mensaje de Dios. El otro día, una hermana que nos sigue en estos estudios me habló por teléfono. Van 2 veces que sucede esto, muchachos. Me habló por teléfono y las 2 veces, bueno, no, una me habló el miércoles, durante el día, y me presentó algunas peticiones y
algunas explicaciones, y yo le dije, hermana, mire, no le voy a contestar. Vea la predicación, vea el estudio del jueves. Y después de que lo vea, me llama por teléfono, por favor. Y así lo hizo. Bueno, dice, pero no me va a decir nada. Le digo, no le voy a decir nada, hermano. Y sí, muy interesada la hermana. Al siguiente día se puso a ver la grabación, el estudio como y en cuanto terminó me habla por teléfono y dice, ay, hermano Moy, dice, Dios me habló, justo lo que yo le estaba preguntando, ahí encontré la respuesta. Y le dije, hermana, es que es el mensaje de Dios. Nosotros simplemente siervos inútiles somos. Sí. Esto es lo que tenemos que hacer, lo hacemos lo mejor que podemos y de la manera más clara y entendible para todos vosotros. Entonces, la hermana lo entendió y una semana después, el fin de semana me habla y otra vez, ay, hermano Moy, dada la situación del COVID y todo eso que está viviendo el mundo ahorita, y tenía preguntas, y le dije, hermana, otra vez le dije, hermana, mire, como que Dios me habla para usted. No le voy a contestar. Vea por favor nuestro servicio dominical y después me habla por teléfono. La misma situación. Entonces, Dios habla, hermanos, y la manera en que Dios está hablándonos actualmente es a través de su palabra. Sí. ¿Verdad? Un familiar mío me habló durante la semana, en esa semana, y charlábamos de esto y me dice, como tú me dijiste el otro día, queremos que Dios nos hable. Y estamos diciendo, Dios háblame, pero no tomamos tiempo para su palabra. Queremos que venga una de esas personas llamadas profetas y ponga la mano sobre mi cabeza y me diga puras cosas bonitas, puras cosas buenas, puras cosas que me emocionan, puras cosas de bendición, pura prosperidad, puro dinero, puros sueños realizables. Pero no le dedico tiempo a la palabra, pero sí estoy en un clamor en mí, porque ni siquiera lo hago con sinceridad. Dios háblame. Pues, hermano, esa es la mejor manera. Como bien decía hoy en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y esta escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde encontramos el mensaje de Dios? En su palabra. ¿Ok? Más bien no es la expresión ya háblame, es Dios ya habló. Más bien es escucharlo, sí. Darnos el tiempo de escuchar lo que Dios tiene que decirnos o lo que nos... Como daba el ejemplo de la hermana esta que Dios le habló en la predicación del jueves y del domingo. Ajá. Pues es una bendición, es una increíble bendición que pase eso, hermanos. Pero no tiene que esperarse a cada jueves o a cada domingo. Exacto. Cada día podemos tener, pues escuchar la voz de Dios, ¿no, pastor? Sí, definitivamente. Y sí ha pasado, ¿no? Que de repente uno está en una situación difícil, sea de enfermedad, algún problema, y está ahí con la inquietud y de repente a veces cometemos el error de decir como última instancia, como última solución, me voy a poner a leer la Biblia. Y vas y abres la Biblia, esto es lo que ocupaba. Y digo... Sería como que, disculpen la palabra, pero sería tonto, ¿no? Que los hijos de Dios pudiéramos decir, pues mira hasta dónde lo encontré, hasta leer la Biblia. El último recurso, ¿no? Cuando debería de ser el primer recurso. Sí. Incluso también en la oración hacemos lo mismo, ¿no? Nos enfermamos y vamos con el doctor, cuando debemos de acudir primeramente a Dios. Y si Dios en su voluntad lo quiere, Él va a usar a los médicos y le va a traer sanidad. Pero la primera instancia es Dios, cuando muchas veces lo dejamos hasta el último, ¿no? Exactamente. Y entonces, hermanos, la pregunta es, ¿dónde encontramos el mensaje de Dios? En su palabra. En su palabra. Y recuerde el tema, estamos hablando de la palabra en acción. ¿Ok? Ahora, muchachos, cómo podemos hacer crecer la semilla en nuestra vida? ¿Cómo crece la semilla? Hablando en lo natural, la semilla que tira el sembrador, ¿qué espera el sembrador para que esa semilla crezca? Que caiga en buena tierra. Que caiga en buena tierra.
Pues como dice usted, ¿no? Si hablamos del aspecto del sembrador o transportándolo a las personas que siembran o que hemos visto, bueno, nosotros que estuvimos en San Quintín hemos visto muchos sembradíos, ¿no? Pues obviamente el agricultor tiene que preparar la tierra. Entonces Dios prepara la tierra, Dios ya preparó su vida. Ya sembró la semilla en su vida, en nuestra vida. Ahora, ¿cómo la hacemos crecer? Pues estudiándola, metiéndonos ahí. Yo me imagino, ¿no? Que alguien que tiene un cultivo pequeño, no hablemos de fábricas grandes de cultivo, ¿no? Hablemos de una persona que siembra, no sé, un viñedo, por ejemplo, aquí nuestros vecinos que tienen viñedos. Si ellos tiraron la semilla y dijeron, pues a ver si pega la uva, a ver si salen las uvas, y de repente salió una uva y ahí está la persona cuidándola, regándola, y de repente salen unas uvas muy dulces, muy buenas, pues es porque hizo un buen trabajo. Pero como dice la pregunta, ¿no? ¿Cómo la hizo crecer? Bueno, cuidándola, cultivándola, teniendo el cuidado, estando ahí. Yo he escuchado, y digo, perdón que lo diga, ¿no? Yo he escuchado a mi mamá hablar con las plantas, no sé si sea psicología o sea de verdad, pero ella incluso ha hablado con las plantas y ¡ay, qué bonita rosa! Y es costumbre de todas las señoras platicar con sus plantitas. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la hacemos crecer? Pues metámonos en la semilla. Dijimos hace rato que ¿qué es la semilla? La palabra de Dios. ¿Cómo la hacemos crecer? Pues metámonos en la palabra de Dios. Y lo que corresponde a nosotros es recibirla. Recibir la palabra. Y gracias al Espíritu Santo que está en nosotros, es que podemos entenderla. Y después de entenderla, lo siguiente es vivirla. Obedecer lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Poner la palabra en acción. Poner la palabra en acción. Y dejar que lo que Dios quiere tratar en nuestras vidas a través de su palabra se convierta en acción. Lo único que va a cambiar nuestro entorno es la palabra de Dios. Sí. ¿Verdad? ¿Algo más que quieran agregar? No. Bueno, hermanos, entonces aquí vamos a parar por esta noche, porque la continuación de la explicación de la parábola es profundo. Dijimos la primera parte. Jesús dijo, aquí está la parábola. Lo primero que les explico de la parábola es que la semilla es la palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, piense en lo que ha aprendido hoy, todo lo que hemos estado hablando, lo que usted ha escuchado hasta ahorita. Y yo le digo, hable con Dios sobre ello. Y también hable con el Señor acerca de las necesidades de su vida. Deje que Dios traiga la paz, el consuelo y que supla cada necesidad de su ser. Y si a Él le place, también Él va a proveer y Él va a suplir para sus necesidades materiales. Así es que vamos a orar. Bendito Padre y Dios nuestro, te agradecemos por la guianza y dirección de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Padre, por revelar tu palabra a tus siervos, por inspirar a aquellos a quienes tú escogiste para escribir tu voluntad y dejárnosla para nosotros, ahora como nuestra guía, como nuestro mapa por el cual conducimos nuestra vida. Pero como bien decía el apóstol Santiago, guiado por el Espíritu Santo, qué importante es que seamos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Dios Todopoderoso, escucha el clamor de cada uno de nuestros hermanos en este momento, Señor, especialmente si hay alguna petición de esas situaciones, en medio de esas situaciones que quitan la paz, la tranquilidad, en medio de tanta zozobra, angustia, preocupación. Usa tu palabra, Dios, para bendecir nuestras vidas. Que tu palabra cumple el propósito por el cual tú la envías a nosotros. Y en esta noche nosotros oramos por cada uno de nuestros oyentes, para que tú pongas en cada uno de ellos hambre de tu palabra.
el deseo de conocerte más a través de tu palabra. Y que cada, Señor, cada tiempo que abramos tu palabra, podamos escuchar tu voz y podamos comprender qué es el plan que tú tienes para nosotros. Te agradecemos mucho, Padre Santo, la oportunidad que tenemos de leer tu palabra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. La tarea que vamos a dejar ahora va a ser la misma. Por favor, vuelva a leer Lucas capítulo 8 y ahí va a encontrar usted que esta parábola se encuentra también en Mateo capítulo 13, desde el 1 hasta el 23, y en Marcos capítulo 4, del 1 al 20. Puede leer también esos pasajes. Como tarea, Lucas 8, pero también puede leer Mateo 13 y Marcos 4, para que se empape de este tema a lo que le hemos llamado la parábola del sembrador, ¿verdad? Si Dios nos presta la vida y la salud, nos vemos el próximo domingo por este medio, y al estudio de hoy le ponemos pausa y regresamos el próximo jueves en este mismo pasaje, en este mismo episodio de las Escrituras. Por lo pronto, queridos hermanos, deseamos con todo nuestro corazón que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus vidas, en sus corazones, y que también esté en vuestros hogares. Dios les bendiga. Dios les bendiga.